Vamos a retomar por acá la transmisión, a ver si ahí mejora un poco. Y vamos a dar también tiempo de que más personas se puedan ir conectando. Simplemente les mencionaba esas cortas reflexiones a las que hemos llegado en este tiempo. Importante poder destacar de que lo verdaderamente significativo, lo verdaderamente importante es este tiempo que apartamos aún desde nuestro hogar, más que un espacio físico. Y ahorita al final les mencionaba un poco acerca de el verdadero uso que le podemos dar a la libertad. Y vamos a usar la libertad para servirnos en amor. Y la forma de poder nosotros servir en amor es que nos vamos a cuidar hasta cuando sea oportuno y propicio hacerlo. ¿Ok? Está muchísimo mejor esta transmisión por acá. Vamos entonces a seguir en nuestro estudio de Juan capítulo 3. Estamos hablando específicamente del nuevo nacimiento. Y ha sido también un estudio muy interesante. Los comentarios que hemos recibido después de haber estudiado la mitad de este texto han sido de mucha bendición, porque muchos nos han dicho, bueno, yo pensé que había entendido y comprendido lo de esta conversación de Jesús con Nicodemo. Yo pensé que era claro, pero hasta ahora realmente lo comprendo. Y llegamos aquí en medio de toda esta búsqueda y en medio de toda esta revisión. Cuando decíamos, la iglesia no debe reinventarse, sino revisarse, porque esto es lo que es realmente importante. Hoy, sin la parafernalia de los edificios, ni de los servicios evangélicos, ni de todo lo que la farándula evangélica impone, sin luces, sin cámaras de humo, sin instrumentos, sin nada de eso, ¿qué nos queda? ¿Qué nos habrá quedado nosotros? ¿Qué es lo realmente importante? Y en medio de todo veíamos cómo el Señor nos llevaba a la comprensión de que en últimas lo verdaderamente importante es esta fe que tenemos, que es capaz de vencer al mundo. Todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, es nacido de Dios, y esta fe nos lleva a vencer y a sobreponernos sobre absolutamente todo y aún el mundo. Entonces es importante comprender cómo se llega a ser hijo de Dios, cómo se llega realmente entonces a esta condición de nuevo nacimiento. Y para eso hemos estudiado Juan 1 y ya pasamos la mitad de Juan 3, de que no se llega a ser hijo de Dios ni de sangre, ni por tus ancestros, ni por voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino realmente que esto le pertenece a Dios. Entonces les voy a preguntar, entonces, le voy a proponer que se ubique en Juan capítulo 3, versículo 1. Acerca de la pregunta fundamental de la vida. Entonces, ¿cómo se hace esto posible? Y lo que hemos leído y entendido hasta este momento es versículo 1 al 21. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y que hemos visto y testificamos, y no recibís
nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Maravilloso. Hemos estudiado y hemos dividido esta porción de la palabra, estos 21 versículos, en varias secciones, y cada una de estas secciones le hemos puesto una palabra con R para que se nos sea fácil recordar. Estudiamos en primer lugar la respuesta que va desde el versículo 1 al 3, y es que Jesús responde a Nicodemo una pregunta que ni siquiera Nicodemo hace, y es que Nicodemo viene cautivado por las señales que Jesús ha hecho. Lo vemos al final del capítulo 2 de Juan. Viene interesado por las señales, viene intrigado. Jesús le intriga, Jesús le llama la atención, incluso él se lo deja ver. Nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús lo saca de esa fe superficial, porque siempre una fe que está puesta sobre señales es una fe superficial, y lo enfoca a donde debe realmente ir y apuntar todo ser humano, y donde está el verdadero asunto, y es en nacer de nuevo. Y responde una pregunta a Jesús: de cierto te digo, que quien no nace de nuevo, o el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Luego, la segunda R, que va del versículo 4 al 6, tenía que ver con que Jesús aclara y les pone un poco más a Nicodemo de cómo la religión, esa es la segunda palabra, los ritos religiosos no pueden producir esto. Y Jesús le habla específicamente de cómo esto es algo que Dios hace a través de su Espíritu en nosotros, el que no naciere del agua y del Espíritu. Y hemos dicho que estos dos elementos tienen que ver con purificación, con realmente la limpieza que el Espíritu Santo produce en nosotros. Eso quiere decir que el nuevo nacimiento no es algo que se produce. El nuevo nacimiento es algo por lo cual se pasa. Cuando el Espíritu Santo transforma nuestra vida, transforma todo lo que somos. Jesús le hace un poquito más de claridad a Nicodemo, diciéndole: no hay rito religioso que logre esto. Esto no es algo que se pueda producir, esto es algo que solo Él puede hacer. Y vimos también un detalle interesante el domingo pasado, tiene que ver con la tercera R, que era la R de revelación. Desde el versículo 7 al versículo 10, Jesús le dice a Nicodemo que él, si era un estudiante o un maestro de las Sagradas Escrituras en todo el Antiguo Testamento, ya debía comprender de que esta era la realidad, el plan salvador de Dios. Y Jesús en el versículo 10 termina diciéndole: mira, tú siendo maestro de Israel, el principal, alguien distinguido, no sabes estas cosas. Tú deberías saber esto. Y Jesús nos deja ver cómo el plan salvador de Dios siempre ha estado caminando conforme a Dios lo había establecido. La salvación no es el plan B de Dios. Está caminando, la historia de la redención y de la salvación está caminando tal cual Dios lo había diseñado. Vimos algunos textos de cómo Jesús, comenzando desde Moisés hasta los profetas, le hace ver a los caminantes de Emaús, por ejemplo, todo lo que las Escrituras decían de él. Y como en aquella confrontación en Juan 5:39 también le dice a los religiosos
que si ellos tenían a Moisés por profeta, Moisés se iba a convertir en su testigo porque Moisés había hablado de él. A partir de este momento, desde el versículo 11, ya llegamos a la mitad donde este texto sufre un quiebre. Y el principal quiebre que sufre el texto es que ya va a dejar de ser un diálogo, se deja la conversación entre Jesús y Nicodemo para ahora convertirse en un discurso de Jesús. Jesús termina la conversación o entiende que la conversación ha llegado a fin al decirle a Nicodemo: si tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas, entonces se necesita un despliegue muchísimo mayor y ya no va a haber preguntas y respuestas como en los primeros 10 versículos, sino que desde el versículo 11 hasta el 21 vamos a encontrar ahora que ya no está centrado en Nicodemo, sino está centrado en el discurso de Jesús. Y este es un discurso acerca de la salvación verdadera, el verdadero significado de la salvación. Desde el verso 11 hasta el 21 encontramos quizás el pasaje más claro, más explícito acerca del verdadero significado de la salvación. Es decir, se convierte ahora en un discurso. Y yo mientras leía hacía un énfasis especial en cuál es la palabra clave en esta sección. Bueno, quizás si lo pudo notar, la palabra clave o la idea clave es creer. Se va a repetir en más de 7 ocasiones, desde el versículo 11 hasta el 21, creer o sus derivados. Es más, toda esta siguiente sección va a estar enfocada sobre eso, lo que nos indica entonces que este tema del nuevo nacimiento y esto que hemos visto del nuevo nacimiento, la única manera de apropiarse de este nuevo nacimiento es por medio de la fe, por medio de creer. Dicho en otras palabras, nosotros encontramos en los 10 primeros versículos, en la conversación de Jesús con Nicodemo, en el diálogo de Jesús con Nicodemo, encontramos la iniciativa divina. Cómo Dios ha tomado esa determinación y esa iniciativa de salvar al ser humano. Pero encontramos ahora del 11 al 21 cuál debe ser la respuesta humana adecuada a la iniciativa salvífica de Dios, a esta iniciativa que Dios ha tomado de salvarnos. ¿Cómo se responde adecuadamente a esa iniciativa? Entonces, esa podría ser también una gran división de este pasaje. Del versículo 1 al 10, la iniciativa de Dios de salvar al hombre y como Él a través de su Espíritu que nos limpia, que nos purifica, que nos hace nacer de nuevo. Y del verso 11 al 21 tiene que ver con creer, con la fe y cuál es la respuesta adecuada a esa iniciativa de Dios. Otra manera de también ver estos versículos del 11 al 21, que es lo que vamos a estar estudiando aquí en adelante, tiene que ver con que Jesús primero le muestra en medio de este discurso cuál es el problema de la incredulidad. La incredulidad es un problema serio y es lo primero que Jesús le va a decir, y va a usar expresiones muy fuertes como no recibís nuestro testimonio, y si les he dicho las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo van a creer entonces las celestiales? Tremendo. Hay un problema serio con la incredulidad. Luego Jesús les va a hablar de cuál es la respuesta a esa incredulidad y por último los resultados de la incredulidad. Nosotros también hemos usado otras palabras para lo que viene y mi primera palabra con R para esta sección es regeneración. Y eso lo vamos a ver desde el versículo 11 al 13, regeneración. ¿Cuán necesaria es entonces la regeneración para poder entender, para poder disfrutar de esta? Fíjense que la causa o lo que Jesús le está planteando entonces a Nicodemo, ya después de mostrar que él, siendo maestro, debería comprender estas verdades si había estudiado el Antiguo Testamento, es que habiendo tenido la revelación de Dios tal cual como siendo maestro la tenía, el verdadero problema de Nicodemo no era falta de revelación. Y el verdadero problema de Nicodemo y del ser humano no es falta de la revelación divina. La revelación divina está.
Dios se ha dado a conocer, y hemos hablado en otras ocasiones, a través de muchas formas. Todo lo que nosotros conocemos y entendemos de Dios, lo entendemos porque Él nos lo ha revelado. Dios se ha manifestado a través de la creación, en una revelación general. Dios se ha revelado en una revelación única, como ha sido su palabra, de forma escrita, nos las ha dejado para nosotros tener una comprensión. Dios además, dice la Biblia misma, que nos dejó escrita aquí en nuestro corazón parte de su ley, y la gente tiene algo de comprensión de que está bien y que está mal porque tiene la parte de la ley escrita, o está también, como algunos dicen, en medio de la conciencia del ser humano, así nunca haya tenido contacto con la palabra escrita. Pero lo más maravilloso es que Dios se reveló en Cristo, la palabra encarnada se dio a conocer. Las cosas que hoy nosotros sabemos acerca de Dios, las conocemos porque Él nos las ha revelado. Y así va a comenzar el hebreísta diciendo que Dios, después de haber hablado de todas las formas que había hablado, ahora se nos revelaba por medio de su Hijo, y nos las daba a conocer por medio de su Hijo. Eso quiere decir que el problema del ser humano no es falta de evidencia. Su problema no es por falta de revelación o por falta de evidencia. El problema, dicho de otra manera, no es intelectual. El problema de Nicodemo no era intelectual. Su problema era de incredulidad. Lo mismo que le pasa a todo ser humano. Es decir, el problema o la verdadera razón de la ignorancia no es un problema intelectual. Yo les he dicho muchas veces que hay más obra que el salmista dice el necio en su corazón no hay Dios. Y a mí me impacta porque desde el corazón es de donde se toma la dirección. El corazón es el timón de la vida. O sea, no es visto tanto como algo racional, no es un proceso racional el que el ser humano tiene que hacer para decir no hay Dios, sino es más que todo emocional, es más que todo, tiene que ver más con su propia incredulidad y con la dureza de su propio corazón para persistir en decir no quiero creer eso, ¿ya? No porque no tenga evidencia, sino porque no le conviene y no quiere creer que eso es así, porque eso contradice su propia vida. Entonces la verdadera razón no es intelectual, la verdadera razón es de fe, es de incredulidad, y eso es lo que Jesús le va a plantear. Y para poder vencer esa incredulidad es necesario nacer de nuevo. Entonces es necesaria la regeneración, ser regenerado, volver a ser formado. Y aquí está la primera parte del discurso de Jesús. Versículo 11 al 13. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si la Biblia es suya, si la está leyendo ahí, esa es la parte clave para entender esto que Jesús está diciendo. No recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es decir, el principal pecado que Nicodemo alimentaba era el pecado de la incredulidad. La ignorancia que había manifestado, a pesar de que ya en 2 ocasiones como que había intentado preguntar, Jesús ya se lo había ampliado, Jesús ya lo había dicho que eso era lo que el Antiguo Testamento decía. Era que Nicodemo, a pesar de que Jesús se lo había manifestado y que muy seguramente ya lo había visto en otros lugares de la revelación bíblica, se resistía a creer que eso fuera así. A pesar de que lo entendía, a pesar de que lo había visto, a pesar de que lo había leído, no lo creía. Y yo lo que creo es que nosotros debemos comprender que esta fe debe venir antes del entendimiento completo. Esta es una fe que viene antes del entender, antes del comprender completamente. Y es que las verdades espirituales
las verdades espirituales no pueden ser captadas por una mente que no cree. La mente que no cree no puede captar estas verdades espirituales y por lo tanto se hace necesario nacer de nuevo. Ayer mi esposa y yo, por alguna razón, en su teléfono llegamos a videos de Lía Fernanda cuando estaba muchísimo más pequeña, recién nacida, y videos cuando estaba muy pequeñita. Y veíamos, por ejemplo, cómo a medida que ella iba creciendo, iba reaccionando a ciertos estímulos alrededor de ella. La primera vez que vio la lluvia como caía, la primera vez que probó de pronto un mango y lo agarraba así con las dos manos y se saboreaba ese mango así, porque era completamente nuevo esta sensación, esto que estaba percibiendo. Yo creo que es una buena ilustración para poder entender lo que está aquí. Es decir, para nosotros comprender la realidad, para poder comprender verdades espirituales, se hace necesario creer para nacer de nuevo. Y en la medida que esto es una verdad, en la medida que por medio de la fe nacemos de nuevo, así como le pasa a un bebé que ahora despierta y comienza a ver una cantidad de cosas que mientras estaba en el vientre o mientras no había aún nacido, no las podía percibir, no las podía palpar, ahora comienzan a ser una realidad para él, pero antes no las percibía. Entonces, cuando nacemos, ahora despertamos a estas realidades espirituales y las podemos comprender. Entonces, esto es lo que Jesús quiere decirle a Nicodemo, que era necesario o es necesario nacer de nuevo para poder comprender estas verdades. Porque se puede pasar mucho tiempo en medio de un rito, en medio de una concepción religiosa, en medio de un concepto religioso. Se puede pasar muchísimo tiempo sirviendo, y lo digo entre comillas, haciendo cosas por Dios sin conocerle y sin haber nacido de nuevo. A mí me impacta, por ejemplo, la historia de Samuel en el templo, y el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, nos decía que él servía en el templo desde su niñez, en medio de un panorama completamente oscuro, pero que Samuel no conocía a Jehová. Se puede servir, se puede pasar un tiempo haciendo cosas, pero sin conocerle, sin despertar a una realidad. Y si sirve también algo de ilustración, Samuel tiene que ser llamado y despertado por Dios para eso. Pero no el hecho de que hiciera cosas por Dios significaba de que había comprendido eso. Y de la misma manera Jesús le está diciendo a Nicodemo: tú has recorrido todo este camino, tú has pensado, pero todavía no has entendido. Y qué interesante, porque Nicodemo en el versículo 2 llega diciéndole a Jesús: sabemos. Nosotros sabemos. Y Jesús lo que le está diciendo hasta este momento es: no sabes nada. Crees que sabes, pero no has despertado a esta realidad espiritual, no por falta de información, porque la información la tienes, no por falta de evidencia, porque la evidencia la tienes, no por falta de revelación, porque tal como te he dicho, si eres maestro en Israel deberías entender y comprender. Ahí está la revelación, que es una sola del plan de Dios. Tu problema y el problema de todo ser humano realmente consiste en la incredulidad. Y esa incredulidad es la fuente de esta ignorancia, es lo que Jesús le quiere decir. Entonces, se creía un gran líder, nosotros sabemos, pero Jesús le dice: no sabes. Y lo más doloroso para él es que Jesús en el versículo 13 entonces destruye aquellas cosas que él creía eran la forma como él podía llegar al cielo. Dice: esto no se trata de que alguien pueda llegar al cielo por sus obras o por lo que hace. En el versículo 13, todo el sistema religioso, Jesús se lo tumba diciendo que nadie puede subir al cielo, sino de que esto ha sido posible por el hecho de que alguien que sí estaba en el cielo y que entiende cuál es la realidad, lo que verdaderamente ocurre en el cielo, tuvo que descender. Y que es necesario nacer de nuevo o nacer de lo alto
porque esto no es una opción, es estrictamente necesario. No importa quién sea, tienes que ser regenerado, tienes que nacer de lo alto. Según Jesús, este es el punto de partida del Evangelio. Aquí es donde todo inicia, todo ritual, todo lo que has pretendido hacer, todas buenas obras, todo lo que por nuestras propias manos hemos intentado realizar es nada comparado con ahora que tuvo que el propio Hijo de Dios hacerse hombre y venir del cielo a rescatarnos. Esta es la comprensión del verdadero evangelio. Cuando creemos eso, nacemos de nuevo, y cuando creemos eso, despertamos una realidad espiritual que no conocíamos y que ahora podemos entender. Pero Nicodemo, al parecer, por el paso de los años y en este sistema religioso, obviamente su corazón se ha endurecido y cree que él, por sus propios medios, puede estar más cerca de Dios, o haciendo algo puede estar más cerca de Dios. Y Jesús le dice, imposible. Lo único que te puede ahora acercar y que ha hecho posible esta reconciliación es que Dios mismo, en la persona de Jesús, se ha acercado y vino y entró al mundo y decidió caminar esas calles polvorientas ahora, para que nosotros podamos tener una relación con Él. Y aunque había cierta base en el Antiguo Testamento de lo que Nicodemo había leído, Nicodemo no creía eso. A pesar de que estaba allí, todas estas promesas que hemos leído a lo largo de este estudio, en el profeta Ezequiel, en el profeta Jeremías, de que iba a ser Dios quien iba a transformar el corazón de piedra para hacerlo de carne, poner la ley ahí, de que era Él quien iba a esparcir sobre nosotros agua e iba a purificarnos, que aunque lo había visto ahí en el Salmo 51 con David diciendo, yo pudiera ofrecer cualquier sacrificio, pero a ti lo que te agrada es el corazón contrito y humillado, al que tú no desprecias. Tú lo que te agrada es de la obediencia más que de los sacrificios. A pesar de que lo había leído quizás muchas veces, no había creído eso. Él estaba interesado en poder hacer algo, en tener un sistema religioso que le pudiera acercar a Dios. Y por no creer eso que ya estaba ahí, parte de la revelación que él tenía, era que todo su mundo se estaba viniendo abajo, porque él había luchado con sus esfuerzos religiosos, los cuales eran inútiles, y ahora Jesús les está diciendo, tienes que abandonar todo esfuerzo humano. Así que por eso Jesús ahora expone de la forma en la que lo hace este discurso acerca de la salvación. Y fíjense que en este discurso de la salvación Jesús se va a centrar en la fe. Ya le derrumbó de que no era posible por medio de sus obras y de todo lo que hacía llegar a Él, llegar a Dios. Y ahora Jesús plantea el verdadero camino a la verdadera salvación, que no tiene que ver con cuánto nosotros podamos hacer, sino lo que Él hizo. Y fíjense los temas que Jesús va a tratar. Jesús va a tratar el tema de que Él, que estaba en el cielo, descendió y entró en el mundo. Va a tratar el tema de que de la misma forma de que Moisés levantó una serpiente en el desierto y de que todo aquel que había sido picado por estas serpientes ardientes dejaba de confiar en su propia vida, en su propia justicia, y dejando el orgullo a un lado, levantaba la mirada hacia esa serpiente que había sido levantada en el desierto. Era sano, no por nada que hiciera a sí mismo, sino por poner la confianza en el mecanismo que Dios había diseñado para salvación. De esa misma manera el Hijo del Hombre va a ser levantado. Y ahora todo aquel que mire a Él, que crea en Él, será salvo. Y luego Jesús plantea los dos posibles resultados de entre creer y no creer, y va a dividir la humanidad solo en esos dos grupos: el que cree y el que no cree, y cada uno con unos resultados, cada uno con unas consecuencias acerca de esto. De hecho, lo habíamos mencionado también,
todo el Evangelio de Juan se resume en esas dos categorías, o se puede dividir en esos dos grandes grupos. Te estudia Juan y lo que encuentras desde el capítulo 1 hasta el versículo 12 son los que no creen. Y desde el capítulo 13 en adelante son los que creen, ya la conversación privada de Jesús con sus discípulos, con todos los que creyeron. Y ese es lo que nos hablaba el prólogo del Evangelio de Juan, ¿cierto? En el capítulo 1, versículos 12 y 13, se nos dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, ¿cierto? A los suyos, que es su creación, y a los suyos, que era su pueblo, pero no creyeron en él, no le recibieron. Más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, se les dio la potestad de ser ahora nacidos de Dios, hechos hijos de Dios. Entonces esas son las dos grandes categorías del Evangelio de Juan: los que creen y los que no creen. Y esto lo trata Jesús de manera magistral en estos versículos. Centró. ¿Dónde está el verdadero problema, Nicodemo? El verdadero problema del ser humano es la incredulidad. Allí está. Y aunque ya Nicodemo había dicho que él no entendía y no comprendía ciertas cosas y Jesús se lo había explicado, lo cierto es que Nicodemo no había percibido, no había recibido esta verdad que Jesús le había dicho, sencillamente porque se negaba a creerla. No puede ser así. No puede ser como me estás diciendo. Entonces Jesús le dice en el versículo 11, otra vez la expresión categórica: amén, amén. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Miren qué interesante, porque Nicodemo usa un plural cuando viene a buscar a Jesús. Él le dice en el versículo 2, maestro, sabemos. Lo que quiere decir es que Nicodemo, al parecer, aunque viene de noche, viene solo, hay otro grupo de líderes que tiene la misma percepción y cree estas cosas de que nadie puede hacer lo que Jesús hace si no está Dios con él. Vienes como maestro, vienes como cualquier otra cosa, pero Dios tiene que estar contigo. Nosotros sabemos. Y Nicodemo representa esta parte del liderazgo, y Nicodemo representa, si estos son los líderes, representa también a todo el pueblo como una totalidad. Nosotros sabemos que hay algo contigo. Lo sabemos. Jesús le dice, no sabe. Jesús ahora usa el plural en el versículo 11 para referirse entonces también a una comunidad. Sabemos, hemos, nuestro testimonio. Abarca a los discípulos de Jesús, a Juan el Bautista. Entonces, si Nicodemo está metiendo a su grupo, o aparte de su grupo y al pueblo, Jesús ahora lo está contrastando. Nosotros también sabemos, y lo que sabemos es lo que hemos hablado. Eso es lo que Juan el Bautista ha dicho, esto es lo que los discípulos ahora predicamos, y esto es lo que yo anuncio. Lo que hemos visto, nosotros lo testificamos. Y aquí usa nuevamente el plural para decirlo. O sea, no es una conversación entre Jesús y Nicodemo, sino entre varios grupos. Y a pesar de que nosotros hemos testificado, hemos hablado, ustedes no reciben nuestro testimonio. ¿Ok? Y por eso les decía, aquí evoca nuevamente al capítulo 1, versículo 12. Toda la nación, todo el pueblo no lo recibe. No reciben nuestro testimonio. Ignoraban estas cosas que Jesús y sus discípulos sí tenían la certeza de cuán necesaria era la regeneración para poder comprender esta verdad. Y por eso Jesús usa el plural. Ustedes no reciben, para incluir a toda la nación. Y luego Jesús continúa diciendo, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Aunque había venido con una profesión de fe superficial, Nicodemo había llegado atraído por las señales de Jesús. Esto no significaba verdadera salvación.
no creen. Ustedes, o tú en este caso Nicodemo, crees que crees, pero no es así. Y tu incredulidad, Jesús te le está diciendo, por lo menos va en dos sentidos. Tú intelectualmente reconoces que Jesús es un maestro enviado de Dios, así comienzas diciendo, pues, pero no estás dispuesto a aceptarlo realmente como Dios. Aquí está la verdadera incredulidad. Nosotros aceptamos que vienes de parte de Dios, pero no podemos aceptar que eres Dios. Yo creo que este es el principal conflicto de quienes principalmente luchan hoy en día en el entendimiento. La verdad fundamental del Evangelio y sobre la cual reposa nuestra fe es que Jesús es Dios con nosotros, es Dios encarnado, la deidad de Cristo es el fundamento de nuestra fe. Es Dios mismo entrando en la escena humana para hacerse cargo del mayor de nuestros problemas, el pecado y nuestra incredulidad. Y que ahora Nicodemo tenga que abandonar todo su sistema de religión, todo su sistema religioso, para abrazar que solo por medio de la fe en Cristo ahora puede ser aceptado, debe ser muy difícil, muy conflictivo. Hablaba con alguien el domingo pasado y yo creo que la principal razón por la cual el Evangelio resulta contrario y es locura para tanta gente es porque choca con el orgullo humano, choca con nuestra propia necesidad de tener el control de las cosas y ser yo quien pueda controlar todas las cosas. Y le decía a esta persona, que interesante porque en el Oriente, ¿cierto? Tú eres alguien y tu identidad está basada por tu apellido, por tus ancestros, y las cosas se heredan, las dinastías, las familias, las monarquías se heredan. ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es la identidad? Está enmarcada por aquello que fueron tus padres, y la identidad te la da el linaje, la sangre que tienes. Y lo peor que le puede pasar a una persona es que sea destituida de una familia, sea sacada de una familia. Y hemos escuchado testimonios de gente que en Medio Oriente, por ser cristianos, ¿cierto? Sus padres aún los han rechazado y sabes que a partir de este momento no eres más mi hijo. Y los han desechado a causa de esto, porque la identidad la da tus ancestros. Pero nosotros en Occidente, nuestra identidad nos la dan nuestras acciones, y se levantan a los hijos desde temprano de que tienes que estudiar, de que tienes que ser alguien. Es decir, no importa cuál sea tu apellido, tú puedes llegar a ser alguien en la medida que te dispongas, que estudies, que te prepares, o en la medida que hagas cualquier cosa con tal de tener. Y entonces ahí están también los caminos equivocados que muchos toman, porque ahora quieren tener, y con este tener ahora justificar su identidad con cosas que puedo hacer. Y qué interesante que el apóstol Juan plantea en el capítulo 1, versículo 12 y 13, de que este nuevo nacimiento y este nacer de nuevo no viene de sangre. Con eso destruye toda idea de Oriente. No viene por tus ancestros, no es algo que se pueda heredar. Pero tampoco viene por tu esfuerzo propio, no es por voluntad de hombre, ni por voluntad humana, ni por voluntad de otro, ni por esfuerzos personales. Y con eso destruye todo intento de accionar. Qué duro, ¿no? Entonces tú quedas con, si no es ni por lo que otros hagan, ni por mis ancestros, ni por lo que yo pueda hacer, entonces ¿cómo es? Entonces nacer de lo alto solo es posible a través de una obra de Dios en nosotros. Y no es el intento humano por nosotros llegar a Dios, sino la iniciativa divina de Dios hacerse hombre en la persona de Jesús. O dicho de otra manera, en el mundo donde todos los hombres quieren ser Dios, Él es Dios que se hace hombre para venir a salvarnos. Qué maravilloso. Porque ahora el Hijo de Dios se hace hombre para que nosotros
los hijos de los hombres podamos ser hijos de Dios. Pero es una iniciativa de Él. Y esto tiene que ser muy difícil para Nicodemo con toda su parafernalia, su orgullo religioso, porque él se consideraba justo delante de Dios, era un miembro distinguido del Sanedrín, y ahora tenía que humillarse y reconocer que estaba perdido sin esta verdad. Y en el versículo 13 entonces Jesús termina diciéndole eso. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Si alguien conoce verdaderamente cómo es el cielo, es el que ha descendido del cielo, le dice. Los seres humanos que pasan por la muerte no tienen esta posibilidad, y nosotros mismos, por mucho que nos esforcemos, no podemos llegar. Y esto es una de las principales tesis de nuestra fe como cristianos. La gente normalmente dice, bueno, no importa lo que tú pienses o lo que tú creas o qué religión profeses, porque las religiones no son más que caminos que conducen al mismo lugar. Tú vas subiendo y la idea es llegar a Dios, y entonces cada religión te propone un camino para llegar a Dios. Y estas palabras de Jesús son completamente contrarias a esa afirmación. Yo he escuchado a un cristiano repetir eso. No, lo importante es que estamos en el mismo camino y estamos buscando a Dios. Y nos vamos ahí, como diciendo, queremos subir y estamos buscando, son simplemente diferentes alternativas para subir a Dios. Pero eso no es lo que el cristianismo plantea, lo que el Evangelio plantea. Lo que está planteando Jesús en este versículo es que es imposible para el ser humano llegar a Dios. De que no existen diferentes caminos para llegar a Dios. De que por tanto tuvo Dios que encarnarse en la persona de Jesús, entrar en este mundo y descender. Es decir, hoy podemos llegar no porque hay un camino por medio del cual el hombre transita y por sus propios medios puede llegar a Dios. Hoy podemos llegar a Él porque Él mismo tuvo que descender, y Él mismo ahora se convierte en este camino que Él abrió por su propia sangre. Y por eso Jesús es categórico en decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Eso es categórico, porque Jesús no está diciendo yo soy un camino, yo soy una verdad y yo soy una vida. Yo soy el camino, el único camino. Hay quienes por esta expresión de Jesús nos tildan de exclusivistas, pero no pusimos nosotros las reglas. Es decir, no somos una religión entre 4.000 religiones. El Evangelio no es una religión. El Evangelio es la muestra es una declaración, es una proclamación de lo que Dios hizo. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, nosotros lo que anunciamos es lo que Dios hizo. Una noticia unidireccional. Esto es lo que Dios hizo. Ah, no, a mí no me parece, yo no lo creo. Hay unas consecuencias para quien no lo cree. Pero quien responde adecuadamente a la iniciativa divina, a lo que Dios ha hecho, entonces también tiene otras consecuencias. Es lo que hemos estudiado aquí. Entonces, Jesús en cada una de las etapas de su ministerio manifestó esto, ¿cierto? De que había descendido. Y cuando Jesús decía y anunciaba estas cosas, generaba una reacción. Unos capítulos más adelante, Jesús va a decir en Juan capítulo 6, después de la alimentación de los 5.000, varias veces yo lo he mencionado, que está buscando la gente después a Jesús porque, wow, vamos a hacerlo rey. Ha multiplicado unos panes, ha alimentado a 5.000 personas, sus mujeres y niños, ha alimentado a 15.000 personas aproximadamente. Esto es lo que necesitamos. Qué señal tan tremenda. Y ahí está la gente otra vez sentadita esperando a Jesús para comer. Este es el que da desayuno gratis, este es el que asegura la comelona. Está buscando a Jesús por la señal. Y Jesús los vuelve a centrar y les dice en ese maravilloso discurso: yo soy
el pan de vida que descendió del cielo. Dice, ustedes me están buscando de alguna manera porque los alimenté de aquel lado, pero déjenme decirle, sus padres vieron pan caer del cielo como lo era el maná, y sin embargo por su dureza, por su incredulidad murieron en el desierto. Que no les pase a ustedes, porque yo soy el pan de vida. El que descendió del cielo, dice Jesús. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, le va a decir también Jesús. Pero Él es el pan de Dios que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Qué reacción se produce cuando Jesús dice esto? Bueno, Juan capítulo 6, versículo 66 nos va a decir que muchos de los que le seguían dicen, no me interesa, no copio eso, no me parece, y vuelven atrás. Y el texto es tan duro que Jesús tiene que volverse a sus discípulos y decirle, ajá, ¿y ustedes qué? ¿También se van? Y responde uno de los impetuosos, ¿no? Irnos, ¿y para dónde nos iremos? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Una comprensión de la diferencia entre los que no creen y se marchan, porque estos estaban interesados en los panes, en las señales, en el milagro, en la espectacularidad, en estar en el bonche, en la política de hacer rey a Jesús, porque este es el rey que necesitamos, y de quien entiende la realidad de creer. Este contraste de acciones siempre lo vamos a ver. Jesús en otra ocasión va a decir también que si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. En Juan capítulo 16, versículo 28, Jesús va a decir, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo al mundo y voy al Padre, hablando de su regreso. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 47 va a decir, el primer hombre, es decir, Adán, es de la tierra, es terrenal. Pero el segundo hombre, que es el Señor Jesucristo, es del cielo. Adán provino de la tierra, pero Jesús provino del cielo, va a decir el apóstol Pablo. Es decir, esta es una verdad fundamental. Y el entendimiento de esta verdad nos permite responder adecuadamente a Él. Hay quienes quieren a Jesús como Salvador porque entienden de alguna manera que necesitan ser salvados. Hay quienes quieren a Jesús como sanador porque tienen una afección física. Hay quienes quieren a Jesús como proveedor porque tienen una necesidad, porque les hace falta algo. Pero el entendimiento de esto, de que Él es Dios y que desde el cielo ha descendido, nos lleva a creer verdaderamente en Él como Señor. Y esta visión de Jesús como Señor es lo que nos permite responder adecuadamente. Cuando entendemos que Él descendió, se hizo hombre, Dios con nosotros muriendo y para ahora Él mismo solucionar nuestro problema más grande del pecado y de la incredulidad, podremos responder adecuadamente como se espera. Entonces siempre va a haber estas dos reacciones. Yo lo que creo es que en esta comprensión es que podemos nosotros ubicar si estamos del lado del que está buscando señales, panes, peces, del que está buscando por sus propios medios ganarse el favor de Dios, del que está buscando de alguna manera, como lo mencionaba mi esposa ayer en esta espectacular noche de adoración que tuvimos el día de ayer. Lo que nos permite ubicarnos del lado de Marta o de María es el entendimiento de quién está frente a nosotros, ¿no? Y no hay mala intención en Marta, sino que creemos que ante el Señor la respuesta adecuada es hacer. Y entre más haga, más contento lo voy a tener. Y entre
yo tengo que ganarme de alguna manera este servicio con el sudor de mi frente, tiene que mostrar cuando una sola cosa era necesaria. Y María, en el hogar de Lázaro, María y Marta, María estaba a los pies de Jesús, porque entendía quién estaba. Y Jesús dice, ella ha escogido la buena parte, nadie se la podrá quitar, ni siquiera yo mismo, porque ha entendido realmente cómo es el asunto. El impetuoso que responde, Pedro cuando responde, ¿quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Entiende quién está frente a él, ante la realidad de quién es él, cómo respondemos, cómo vamos a actuar, cómo vamos a comprender esta verdad. Entonces, para esto es necesaria la regeneración y que nuestro corazón pueda ser transformado y cambiado para ahora poder responder adecuadamente a estas verdades espirituales. Cierro y concluyo con lo que ya he dicho. El problema no es falta de evidencia, el problema no es falta de revelación, el problema es de incredulidad. Y solo por medio de esta transformación, de esta regeneración y de responder adecuadamente a la iniciativa de Dios al salvarnos en fe, podemos despertar a estas realidades espirituales que antes eran desconocidas a nosotros. Podemos comprender ahora la verdadera esencia de la salvación y cómo está muchísimo más allá de nuestro propio intento humano de pretender ganarnos por nuestros propios medios el favor de Dios. Te invito a orar una vez más, dándole gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, te damos gracias porque tú eres bueno, te damos gracias porque hemos entrado a estudiar algo que quizás choca, quizás al igual que Nicodemo va a cambiar muchísimo y va a romper muchísimos paradigmas en nosotros mismos. Entendemos por lo que tu palabra dice y por las evidencias que da Nicodemo después que esta conversación fue vital, y creemos y entendemos que pudo haber llegado a ser un verdadero creyente por la evidencia que encontramos de la defensa que da en Juan 7 y por la forma en la que es capaz aún de preparar el cuerpo de Jesús y de abandonarlo todo después del sacrificio, de que realmente entendió esta verdad, Señor. Y tú sabes cuántos de nosotros quizás tenemos una cantidad de prejuicios y argumentos en nuestra mente y en nuestro corazón que nos impiden creer verdaderamente. Pero queremos ver este día una vez más, y mientras hemos avanzado en este capítulo de Juan, este capítulo 3, de que ha sido también un encuentro con nosotros mismos, Señor. De que al igual que tuviste esta conversación con Nicodemo, que luego se convirtió en discurso, también la estás teniendo con cada uno de nosotros para poder replantear aquello que en nuestro propio corazón no está bien, aquello que en nuestra propia vida no está bien, Señor. Ayúdanos a poder comprender si verdaderamente hemos nacido de nuevo, si esto ha sido un verdadero despertar a estas realidades espirituales que antes no percibíamos, pero ahora podemos verte en cada cosa, que ahora podemos entender de mejor manera tu palabra, que ahora ella nos ilumina, que ahora podemos sentir tu espíritu en nosotros, guiándonos, redarguyéndonos, que ahora, Señor, los ojos de nuestro entendimiento han sido alumbrados, tenemos una comprensión distinta del pecado, hemos despertado una nueva identidad, podemos entender quiénes verdaderamente somos, no es producto de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, ni de lo que nosotros podamos hacer. Hemos despertado a esta realidad, a la verdadera realidad. Esta conversación también es con nosotros, Señor. Qué bueno que todo esto nos haya puesto en esta perspectiva de entender qué es lo verdaderamente significativo, Señor. Porque de alguna manera nos habíamos olvidado de lo verdaderamente esencial y habíamos concentrado nuestra vida y nuestro servicio religioso en activismo religioso,
en cantidades de actividades, en cantidades, Señor, de cultos, de eventos, Señor, pero ahora que no hay eventos y ahora que están restringidos en cierta manera, nos podemos dar cuenta de lo que es verdaderamente importante, de qué es lo que verdaderamente estás buscando, qué es lo que debe determinar en nuestro corazón y en nuestra vida este encuentro contigo. Gracias, bendecimos la vida de cada uno de nuestros hermanos y te pedimos que esta pueda ser una semana en la cual, Señor, contemos con tu bendición, podamos contar, Señor, con tu respaldo y tu cuidado. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos dio. Parece que por aquí corrió mejor, ¿verdad? Sí. Así que un fuerte abrazo. Recuerden que las clases de párvulo y de principiantes están publicadas en la página y que el resto se reúne por Zoom. Y que el día de mañana vamos a tener un panel de expertos también que está preparando la fundación, que ya está publicado. Mañana a partir de las 7:30 te puedes conectar también desde la comunidad, desde nuestra página, y vamos a tener esta participación de un panel de expertos, una profesional en medicina, en odontología, en psicología y una deportista para también cómo va nuestra vida en este periodo de confinamiento. Así que estás cordialmente invitado. Así que recuerda siempre que el que está en Cristo tiene nueva vida. nueva vida. Dios te bendiga.